Mi Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, yo te doy la honra y la gloria. Señor Padre, tú que asciendes y desciendes, Señor, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Y en estos momentos vamos a hablar sobre Purim, festival judío en el tiempo de Esther. El Purim es una de las celebraciones más alegres del calendario judío. Y para hacer honor a ella, las familias y los amigos se reúnen alrededor de una comida especial al menos una vez al año, el 14 de Adar. Y usualmente esto se da tiempo en el mes de marzo. Y esto lo podemos ver en Esther, capítulo 9, versículos 1 al 32. ¿Y qué te podemos decir aquí en Esther capítulo 9? Esto fue cuando Esther en su tiempo se hizo reina por un tiempo como este. Y entonces se celebra este festejo porque ella salvó a los judíos de ser asesinados. En otras palabras, versículo 1, el edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 de mes 12. Que es el mes de Adar. En este tiempo es el mes de marzo. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos en ese día. Pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a los que los odiaban. ¿Y quién era los que los odiaban? Eran esas personas Amán, que los odiaban a ellos, en otras palabras. Versículo número 2. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podría combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Todo el mundo, les tenía miedo, pero ellos estaban determinados a seguir hacia adelante, no importaba lo que pasara. En otras palabras, versículo 3, los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y administradores del rey apoyaban a los judíos porque el tiempo de Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo era la persona que crió a Esther. Versículo 4. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. En otras palabras, capítulo 5, versículo 5. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. ¿Y cómo era todo esto? Porque Dios diseñó este tiempo y dio favor a la reina Esther para que esto pasara. Todo pasa con un propósito. Cuando la reina Esther vino a ser reina, todo fue con un propósito. Con este propósito, los mataron y los aniquilaron e hicieron los que quisieron con quienes lo odiaban. Versículo 6. En la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. Imagínate, 500 hombres. Versículo 7. También mataron a Parsadanta, Dalfón, Aspata. Versículo 8. Porata, Adalías, Aridata. Versículo 9. Pasmata, Arisai, Aridai y Baisata. Versículo 10. Que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Todas estas personas eran los hijos de Amán, que ellos eran los enemigos de los judíos y querían ver los judíos fuera del camino, en otras palabras. Pero no se apoderaron de sus bienes. Versículo 11. En ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos de la ciudadela de Susa, versículo 12, le dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. Imagínate, hasta Esther tenía el favor del rey. En otras palabras, nosotras Dios nos da ese favor. Nos da el favor, somos Esther en este tiempo. Y no me quiero adelantar mucho. No se me pone contenta
uno resplandece, Dios resplandece por medio de nosotras. Su gloria. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Qué otra petición tienes? Se te cumplirá tu deseo. Versículo 13. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean colgados en la estaca los 10 hijos de Amán. Versículo 14. El rey ordenó que se hiciera así. Se ha emitido un edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. O sea que, en otras palabras, como ellos ordenaron el asesinato de los judíos, los platos se invirtieron. Los hijos de ellos fueron asesinados, fueron colgados. Versículo 15. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. En otras palabras, versículo 16. Mientras tanto, los judíos restantes estaban en las provincias del rey y también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Y versículo 17, esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un banquete bien grande. A eso es lo que le llaman Purim. Es un banquete que ellos celebraron porque ellos vencieron a sus enemigos. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14 de Adar, y al día 15, lo celebraron grandemente. Versículo 19. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar, en otras palabras, como día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Versículo 20. Mardoqueo registró los acontecimientos y envió carta a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas al rey Asuero. En otras palabras, que él escribió todo, y esto tú lo puedes ver, como te digo, en el libro de Esther. Versículo 21, exigiéndoles que se celebraran cada año los días 14 y 15 de mes. Por ejemplo, en el 2022, tú lo puedes ver, se celebró de marzo 26 a marzo 28 de este año. Versículo 22, como el tiempo de los judíos se celebraron de sus enemigos, y como el mes de su aflicción se convirtió en alegría, y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos a los otros, dándoles regalos a los pobres. Porque en ese tiempo, muchos judíos en ese tiempo eran pobres. Versículo 23. Así los judíos acordaron convertir en costumbre en comenzar a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. En otras palabras, porque Amán, versículo 24, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo, los agageos eran enemigos de los judíos en ese tiempo. Y en aquel tiempo de Samuel le dijo al Saúl, y Saúl no mató al agageo, en otras palabras. El enemigo de todos los judíos había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Versículo 25. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados por la estaca. En otras palabras, ellos fueron colgados. Ahí lo dice bien clarito. Versículo 26. Por tal razón, a estos días esta festejación se le celebra Purim, de la palabra pur, conforme a todo escrito de esta carta, y debido a lo que había visto y a todo lo que había sucedido. Versículo 27. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes
para todos los que se unieran, y la costumbre de celebrar sin falta estos días cada año según la manera prescrita y la fecha fijada. En otras palabras, que ellos, el Purim es un festival y es algo que se celebra en las fiestas judías. Versículo 29. La reina Esther, hija de Abihail, junto a Mardoqueo el judío, escribieron la plena autoridad para confirmar la segunda carta con respecto a los días de Purim. En otras palabras, el envío decreto a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad. Versículo 31. Para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Esther, como lo habían establecido para sí mismos y sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. Versículo 32. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por escrito. Estas son otras palabras que Amán había decretado que cualquier persona que en ese tiempo de 7 de marzo podía matar a los judíos y apoderarse de sus posesiones. En otras palabras, el decreto de Mardoqueo no anulaba el de Amán, ya que ninguna ley firmaba la ley para ser revocada, sino que permitía a los judíos el poder defenderse. Cuando llegó el día tan temido, hubo muchos enfrentamientos, pero los judíos mataron solo a quienes intentaban asesinarlos a ellos, y a sí mismos y a sus familias. Él solo estaba preocupado por los deseos de la reina Esther. Cuando se trata de la fidelidad de Dios, Dios está con nosotros. Tenemos que ver cómo Dios estuvo en todo este tiempo con la reina Esther. Cómo ella en ese momento vino a ser reina. En ese momento ella se casó con el rey, vino a estar en su posición para poder salvar a los judíos en ese tiempo. En otras palabras, la gente suele tener memoria, pero para contrarrestar esto, Mardoqueo documentó estos eventos y exhortó al pueblo a celebrar este festival anual que se conmemorará los días históricos de Purim. Los judíos aún celebran el festival de Purim. Son relaciones alegres y con entregas de obsequios. Son importantes vehículos para recordar los hechos especiales por Dios. Estos son muy importantes para Dios porque es algo que significa en la historia judía, en esa historia donde estaba la reina Esther. Amén.